pues comenzamos. Vale, pues eso, la charla va sobre homología persistente. No sé si a algunos os sonará, está últimamente muy de moda. Y a mí me gusta verlo como una versión del siglo XXI, podría decirse, del concepto de homología que antes nos comentó Natalia. Para los que no hayáis visto la homología antes, no os preocupéis porque vamos a hablar también de homología, vamos a dedicarle bastantes minutos a la homología para asegurarnos de que se entiende bien y después pasaremos a la homología persistente. Bueno, lo primero que quería comentar era que si una manera de ver la topología, sobre todo la topología algebraica, es como intentar distinguir espacios topológicos. Una manera de distinguir espacios topológicos es, por ejemplo, intentando encontrar invariantes como el grupo fundamental que comentaba antes Natalia, y ver si esos invariantes son distintos, podemos concluir que los espacios topológicos de los que provienen son distintos. Hay muchos invariantes topológicos, algunos tienen su ventaja, otros desventajas. Normalmente lo que ocurre es que si son más finos, pues son más difíciles de calcular, mientras que si son menos finos, como comentábamos antes, pues entonces suelen ser más fáciles de calcular. Hay algunos que son especialmente importantes y uno de ellos es la homología. La homología tiene, para mi gusto, dos virtudes principalmente, que son, por un lado, que es fácil de calcular. Natalia, por ejemplo, antes decía que el grupo fundamental, sobre todo para dimensiones más altas, era muy difícil de calcular. De hecho, no conocemos el grupo fundamental de todas las esferas. Pero la homología sí es muy fácil de calcular. De hecho, se puede calcular con una computadora, lo cual es una gran ventaja. Y otra gran ventaja es que hay una intuición detrás muy fuerte. La homología puede verse desde un punto de vista intuitivo como el número de agujeros que tiene un espacio. Entonces, si miráis a la izquierda, veis una circunferencia y uno visualmente ve claramente que tiene un agujero de dimensión 1. Y la homología da una respuesta formal a eso, da una respuesta algebraica, nos permite calcular algebraicamente qué son esos agujeros y además hacerlo con una computadora, lo cual es perfecto. Esto ha funcionado muy bien durante, sobre todo, el siglo XX, pero al llegar al siglo XXI y con, sobre todo, el análisis de datos y la interacción de la matemática con otras ciencias y, sobre todo, la llegada de computadoras muy potentes, empiezan a surgir unos problemas de distinto tipo. De hecho, ahora hay situaciones en las que nosotros, cuando vemos el objeto que hay a la derecha, queremos decir que hay también una circunferencia. Claro, un matemático cuando ve lo que hay a la derecha dice, bueno, es una circunferencia, pero esto no son maneras de presentarse ante un matemático, ¿no? Porque, en fin, una circunferencia, pero aquí falta un hueco, aquí te ha salido el dibujo, esto no son maneras, así no, yo no puedo decir que hay una circunferencia. Sin embargo, sí queremos ver ahí una circunferencia hoy en día, por motivos que después estarán más claros. Y en estos casos es donde funciona bien la homología persistente. La homología persistente funciona bien en este tipo de espacios que matemáticamente no están tan bien definidos como la circunferencia en sí, pero que la circunferencia está debajo de ellos de alguna manera. Y bueno, ya veremos por qué. Comenzamos con el concepto de homología. Como decía, intuitivamente se puede interpretar como el número de agujeros. La circunferencia tiene un agujero de dimensión 1, por tanto vamos a esperar que la homología nos dé esa información. La esfera no tiene un agujero de dimensión 1, pero sí tiene una cavidad, es decir, un agujero de dimensión 2. Y el toro que veis aquí, pues tiene una cavidad porque está hueco por dentro y además tiene dos agujeros de dimensión 1. Uno sería este agujero horizontal que aparece aquí y un agujero vertical que sería el que recubre al toro de esta manera. También os comento que en dimensión 0 también existe el concepto de agujero, o al menos se puede calcular su homología, y lo que viene a ser es el número de componentes con esa. ¿Vale? La homología en dimensión 0, el concepto de agujero no existe, lo que sí existe es el número de componentes con esa, y eso es lo que nos da la homología de dimensión 0. Simplemente que os vaya sonando. Nosotros, no obstante, en esta charla no vamos a calcular la homología de cualquier espacio topológico, sino lo vamos a hacer de complejos simpliciales. Que creo que eso sí os debería sonar más, así que voy a hablar más rápido de ello. Recordamos que los símplices pues, son espacios discretos de esta forma, que se pueden ver como homeomorfos a n-discos. El cero símplice es simplemente un punto, un vértice, si lo escribes como un grafo.
El unosímplice es una arista o un homeomorfo a un unodisco, si queréis verlo. El dosímplice, pues un triángulo relleno, y el tresímplice es un tetraedro relleno. No obstante, para nosotros los n-símplices no van a tener una noción, no van a ser una noción geométrica, sino más bien combinatoria. Entonces, el cerosímplice lo voy a definir simplemente pues, como un punto que voy a denotar con una letra. Un unosímplice, en vez de dar una parametrización de unosímplice, lo voy a describir simplemente como un par de vértices. AB como un conjunto de dos vértices. Y yo ya sé que AB pues, va a ser el unosímplice que tiene como vértices A y B y la arista que los une. Los dosímplices, pues de manera análoga, va a estar formado por una terna, es decir, un conjunto de tres elementos, ABC, cada uno de sus vértices. Y así para dimensiones superiores. Pero claro, los símplices son simplemente las piezas del puzzle. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esas piezas? Pues lo que se llama complejo simplicial. Los complejos simpliciales son simplemente símplices que hemos pegado de una manera concreta para formar las figuras que queremos. La única restricción que se le pone a los complejos simpliciales es que si yo tengo un símplice como por ejemplo FGH, FGH es el único dos símplice que tiene este complejo simplicial, FGH. Si yo tengo FGH dentro de este complejo simplicial, pues entonces todos los símplices que están dentro de FGH van a estar también en el complejo simplicial. Por ejemplo, el unosímplice FG, como está dentro de FGH y FGH está en el complejo simplicial, FG también va a estar en el complejo simplicial. FG es este de aquí. Y así con todos los símplices. En concreto, pues en este complejo simplicial, aparte de FG, de FH y de GH, pues están también, por ejemplo, AD, está también BC, y así podríamos seguir. Muy bien, pues estos son los objetos a los que les vamos a calcular la homología. Fijaos que a simple vista ya podemos decir que este objeto va a tener dos agujeros de una dimensión. La idea es, vale, ¿cómo podemos calcular eso algebraicamente? Y aquí es donde entra el primer concepto algebraico en juego, que son las n-cadenas. Las n-cadenas son simplemente sumas de símplices, pero sumas en una dimensión fijada. Es decir, fijamos, por ejemplo, dimensión 1, y ahora las 1 cadenas, pues la que se muestra en pantalla sería AB más BC más CD. Esto sería un ejemplo de 1 cadena. Un ejemplo de 2 cadenas, pues sería, por ejemplo, este, donde tenemos ABC más BCD. Desde un punto de vista más formal, vamos a definir las n-cadenas de un complejo simplicial que hemos tenido que fijar de antemano como el espacio vectorial con base cada uno de los n símplices de ese complejo simplicial sobre el escalar z sobre z2. Eso significa que para nosotros 1 más 1 va a ser 0. El porqué de esto lo vamos a ver mejor más adelante. Pero simplemente quedaos que una cadena es simplemente una suma de complejos simpliciales de una dimensión fija. Este sería el primer concepto algebraico. El segundo concepto algebraico que necesitamos es el operador borde, que por suerte también tiene una interpretación intuitiva muy clara. Si vemos estas dos cadenas, ¿no? ABC más BCD, y preguntamos cuál es su borde, pues responderíamos que su borde es la 1 cadena AB más BD más CD más AC. Algebraicamente, ¿cómo podemos definir un operador que nos calcule eso? Pues la clave está en que si nos fijamos, la única arista que se queda fuera, que es BC, se queda fuera porque aparece en dos triángulos, aparece en dos símplices. Vale, pues con eso en mente vamos a definir el operador borde. El operador borde lo que hace es, para una dimensión fijada, pues coge cadenas de esa dimensión y nos envía cadenas
lo envía a cadenas de una dimensión inferior. Muy bien. Vamos a ver cómo se define con este mismo ejemplo. ¿Cuál sería el operador borde de dimensión 2 de esta cadena ABC más BCD? Pues lo primero que uno hace es extenderlo linealmente. Es decir, el borde de la suma de estos dos símplices va a ser igual a la suma de los bordes de estos símplices. ¿Vale? Y una vez que hemos visto esto, que el operador borde va a ser igual a la suma de los bordes de los símplices, pues calculamos el borde de un símplice como la suma de todas sus caras de una dimensión inferior. Por ejemplo, en este caso, las caras de ABC pues van a ser AB, AC y BC. Esto va a ser AB más AC más BC. De este segundo símplice, pues sus caras van a ser BC más DC más CD. Muy bien. Y esto es entonces, el borde va a ser en principio la suma de todas estas aristas. Pero ¿qué ocurre? Como habíamos advertido antes, tenemos que BC aparece dos veces. Y como estamos en Z sobre Z2, 2BC es igual a 0, por lo que ambas se cancelan. Y vemos que si lo definimos de esta forma, el operador borde nos da precisamente la noción intuitiva que tenemos de borde. Esto nos va a ser muy útil a la hora de definir lo que son los agujeros algebraicamente. No sé si voy muy rápido. Si alguien tiene dudas, me puede hablar y me paro algo en más detalle. Si no hay dudas, pues sigo. Bueno, ¿cómo se usa el operador borde para definir la noción de agujero? Pues una propiedad que salta a la vista cuando uno empieza a jugar con esto es que si coge algo que intuitivamente para él es un agujero, vemos que al aplicarle el operador borde sale 0. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, este tetraedro hueco, que sería una cavidad, un agujero en dos dimensiones, vemos que cada una de las aristas que aparecen, de los unos símplices, están en dos triángulos, en dos símplices. Entonces, cuando llega el operador borde y sume todas esas aristas, pues van a aparecer dos veces y se van a cancelar. En dimensión 1, pues lo mismo. El borde de una arista son sus vértices. Entonces, cada uno de estos vértices va a aparecer en dos aristas. Por tanto, cuando yo haga el operador borde de dimensión 1, me van a aparecer una suma de vértices, todos repetidos, dos veces. Entonces, se me va a volver a anular. Normalmente, a las cadenas que al aplicarle el operador borde sale 0, se les llaman ciclos. Todos los agujeros que hemos visto son ciclos, pero no todos los ciclos van a ser agujeros. Pues ya estamos cerca de culminar la definición de agujero, la definición algebraica. Volvemos al ejemplo anterior. Aquí vemos dos agujeros, que serían los que habíamos comentado antes, este de aquí y este de acá. Pero hay tres ciclos de dimensión 1. Hay tres ciclos de dimensión 1. Hay un tercero que sería este triángulo de aquí. Si yo a este triángulo de aquí le aplico el operador borde, se me va a anular, me va a salir 0. Pero no es un agujero. ¿Por qué? Porque está relleno. Hay un triángulo dentro. Y esa va a ser mi definición formal de agujero. Van a ser ciclos, es decir, cadenas cuyo operador borde es nulo, que no son a su vez bordes de otras cadenas de dimensión superior. Y eso es la homología. Es decir, los agujeros van a ser ciclos, van a tener borde 0 y no van a ser a su vez bordes
de otras cadenas, de otros símplices. ¿Cómo definimos eso algebraicamente? Pues Hn va a ser cadenas con borde cero. Eso algebraicamente se dice como el kernel, del operador borde. Y ahí le tenemos que quitar las cadenas que son a su vez bordes de otras cadenas. Es decir, son bordes de otras cadenas. ¿Cuáles son bordes de otras cadenas? Pues las que están en la imagen. Del operador borde de una dimensión superior. Esto es un cociente. Además, como hemos fijado Z sobre Z2 como nuestro campo, nuestro cuerpo del espacio vectorial de cadena, esto va a ser también un espacio vectorial. Entonces, hemos obtenido a partir de un complejo simplicial, obtenemos una estructura algebraica, en concreto un espacio vectorial, que nos codifica de alguna manera el número de agujeros que tiene el espacio. ¿Cómo nos lo codifica? Pues la dimensión de ese espacio va a ser el número de agujeros, y es lo que se llama el número de Betti. En este caso, la dimensión del H1 de este complejo simplicial de aquí va a ser 2. Y es lo que nos está diciendo es que es el número de agujeros de dimensión 1 de este complejo simplicial, pues es 2. Y esto es lo que se llama el número de Betti, de dimensión 1. Y así a grandes rasgos, esto es lo que es la homología. Esta teoría que existe para complejos simpliciales también se puede extender a espacios más complejos y más generales, como espacios topológicos en general, e incluso para grupos y otros tipos de estructuras. Pero la homología tiene un problema, y es que al final requiere que nuestro espacio sea rígido, que esté bien cerrado por todos lados. Como decía antes, con los problemas que aparecen que aparecen recientemente con más frecuencia, estos espacios no están siempre disponibles. Aquí he puesto 3 ejemplos donde intuitivamente los que vemos son una circunferencia, pero no hay una manera de aplicar la teoría de homología que hemos explicado antes. No hay una manera, al menos directa, de aplicarla. ¿Cómo podemos desarrollar una teoría que haga eso? Porque fijaos que, como comentaba Juan Diego en la anterior, la topología discreta no nos interesa. Por ejemplo, en esta nube de puntos, si yo la adopto de la topología discreta, sigo sin ver la circunferencia. No estoy diciendo realmente nada especial sobre esta nube de puntos. ¿Cómo podemos hacer eso? No es una pregunta sencilla. Y en principio, lo primero que se nos ocurre es, bueno, voy a intentar construir un complejo simplicial que me recupere de alguna manera el espacio que yo estoy viendo subyacente a esta nube de puntos. Entonces, para hacer eso, una de las maneras es, vale, pues voy a fijar un diámetro y voy a crear una circunferencia para cada uno de los puntos que aparecen con ese diámetro que he fijado. Y voy a intentar, a partir de aquí, construir un complejo simplicial que sea igual que la circunferencia. ¿Cómo hago eso? Pues si tengo 2 puntos, uno junto a otro, y sus respectivas circunferencias se tocan, voy a crear una arista entre ellos. Si por el contrario tengo un grupo de complejo simplicial, un grupo de vértices, como aquí, que tengo 4 vértices, cuyas circunferencias se tocan 2 a 2, voy a poner un 4 símplice completo. Y así, pues creo de nuevo un complejo simplicial. Fijaos que aquí tengo un 4 símplice, aquí tengo un 3 símplice, y si yo contraigo